quites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor eres. Bendiciones, mis hermanos, Dios me les bendiga. Por fallas técnicas en el en vivo, ¿no?, que hicimos ahora en las enseñanzas del miércoles, decidí volver a grabar porque hay detalles, ¿no?, que son importantes exponerlo. Entonces por eso me tiene aquí de nuevo. Voy a volver a subir el video. De hecho, el propósito es tocar temas de actualidad referente a lo que son las profecías bíblicas. Para los que están interesados, ¿no?, ven noticias y siguen el progreso de las profecías bíblicas y disciernen los tiempos que estamos viviendo, entonces podemos nosotros ver cómo el plan de Dios, el plan trazado de Dios se viene encaminando para cumplir el propósito que Dios tiene, ¿no?, para este mundo. Y entonces como cristianos necesitamos nosotros tener claridad al respecto. Quiero hacer un pequeño resumen del tema pasado. Si ustedes lo vieron, hay algunas imprecisiones que quiero matizar ahí en una diapositiva que les voy a presentar, que era sobre las diferentes profecías o acontecimientos proféticos que anunciaban nuestra partida, para luego continuar con el tema, ¿no?, de Irán en las profecías bíblicas. Vamos a conectar esto entonces, mis hermanos, para que ustedes me puedan seguir aquí con la diapositiva. Espero que no tenga problemas aquí en la falla técnica. Vamos a compartirle de esta manera. Tratar de resumir de manera un poco breve, ¿verdad? Entonces comenzamos con el hecho del sueño de Nabucodonosor. No voy a leer los textos porque presupongo, ¿no?, que ya todos manejan este tema, pero lo que no, de Daniel capítulo 2, puede leerlo todo, ¿no? En el caso del sueño de Nabucodonosor, quien Daniel le interpreta, porque no había ningún sabio, ningún astrólogo, ninguno de los que le servían a Nabucodonosor que pudiera interpretar el sueño, porque lo que pedía Nabucodonosor era que le dijeran el sueño, lo que él le había soñado y su interpretación. En el caso de Daniel, Dios lo usa para revelarle el sueño y la interpretación, y lo que perturbaba a Nabucodonosor, que no lo dejaba dormir, era esta imagen que tiene usted en pantalla, una estatua que está formada por diferentes metales. Si ustedes notan, son metales que van de forma descendente. Tenemos la cabeza, ¿no?, de oro, los pechos, los brazos de plata, vientre y piernas de bronce, las piernas de hierro, y aquí tenemos los pies de hierro mezclados con barro. En el caso de la cabeza, ustedes saben que hace referencia a la cabeza de oro, refiriéndose a lo que es el Imperio Romano, del 605 al 539. Ese es el periodo que duró el gobierno de este imperio babilónico. Cabe señalar que aquí la perspectiva de esta imagen es desde una perspectiva meramente humana. El sueño de Nabucodonosor, donde se presenta la estatua, ¿no?, como un ser humano, como un hombre, donde Nabucodonosor o el imperio de Nabucodonosor es esa cabeza representada por él. Pero en Daniel capítulo 7 nosotros vemos que tiene una revelación el profeta, pero de los mismos reinos, pero ahora desde la perspectiva divina, donde estos reinos o estos imperios se ven como bestias.
Entonces, en el caso de Daniel capítulo 7, miramos a el león con alas, parado en Iniesta, ¿no? Entonces es la representación del imperio babilónico en la persona de Nabucodonosor. Esto es la cabeza de oro, fíjese bien. En el caso de los pechos y brazos de plata, aquí tenemos el imperio medo-persa. En el capítulo 7 nosotros tenemos, en el versículo 5 tenemos al oso, que representa a este imperio medo-persa, donde el oso está más levantado de una parte del lomo que del otro, y indicando con esto la superioridad de uno de los dos pueblos, porque es la unión de dos pueblos, medos y persas, con 3 costillas en su hocico. En el caso del vientre y los muslos de bronce, esto representa al imperio griego en la persona de Alejandro Magno, desde el 331 al 168. Fíjese bien, este reino, en el capítulo 7, versículo 6, se simboliza como un leopardo, ¿no?, de 4 cabezas y 4 alas. Esto implicaba la capacidad de conquista o la rapidez como conquistaba lo que es Alejandro Magno. Fíjese bien, en el caso de las piernas de hierro, representan al imperio romano, que se desarrolla, ¿no?, o toma forma del 168 a.C. al 476 después de Cristo, por lo menos el imperio, el imperio de Occidente. Que recuerden, como vamos a ver más adelante, que el imperio se divide en 2 bloques en el 395. Pero fíjese bien, en el caso de los pies de hierro mezclado con barro cocido, esto hace referencia a un nuevo orden mundial o un gobierno que trae una mezcla de alianzas, unas alianzas, pero que así como el hierro no se mezcla con el barro, de esa manera no iban a fusionarse esta unión. De hecho, los 10 dedos representan 10 reinos. Y esto implica haciendo referencia al Imperio Romano restaurado. ¿Por qué el Imperio Romano restaurado? Porque de hecho pertenece a las piernas de hierro, pero ahora mezclada con barro. Entonces quiere decir que este imperio restaurado proviene de lo que es el Imperio Romano. Esto es lo que es la imagen del sueño de Nabucodonosor, que Daniel lo representa en su revelación, el capítulo 7, como un monstruo. Fíjese bien. Entonces, esto es importante y me detengo aquí en los pechos y en los brazos, porque esto tiene que ver con el imperio medo-persa. Aquí Persia es importante para entrar en lo que es Irán en las profecías, porque vamos a ver realmente el vínculo de Irán con el imperio persa, con Elam y con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Fíjense bien entonces que es importante esto, ¿no? Y la piedra, ustedes recordarán que esto representa al imperio de Cristo, al reino milenial de Cristo, cuando Él venga a destruir todos los imperios. En la imagen de Nabucodonosor es destruida esta imagen totalmente pulverizada y establece el reino. Entonces este es el reino de Cristo realmente. Fíjese bien. Entonces algo importante aquí, si nosotros nos centramos en los pies o en las piernas, ¿no?, de hierro que representa al imperio romano, entonces nos vamos a dar cuenta en este mapa que las naciones o los países o las regiones que conformaban este imperio romano están representadas en este color. Fíjense bien que estoy señalando con la flechita. Aproximadamente son 45 países que abarcaba lo que era el imperio romano en 3 continentes. Fíjese bien este detalle importante. Luego, en el 395 se da la división. De hecho, el último emperador que gobernó todo el imperio fue Teodosio I. Y por las constantes
invasiones en la frontera de los germanos bárbaros, entonces lograron penetrar y causar esta desunión, ¿no?, de lo que es el Imperio Romano, o esta división del Imperio Romano, dado que se hacía difícil administrar desde un solo centro todo lo que es el Imperio Romano. Entonces se llegó a dividir lo que es el Imperio Romano en el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Entonces podemos ver los países que pertenecían al Imperio de Oriente representado en este mapa. Fíjese bien, esto es importante, ¿no? Esto es importante porque una vez que nosotros vemos que se da la división, en el caso del Imperio Romano de Occidente, cae en el 476. De hecho, un germano, ¿no?, Odoacro, es el que somete a esta parte del bloque del Imperio Romano. Luego, en 1453, lo que se conoce como el Imperio Bizantino cae de la mano de Mehmed I, el otomano. Fíjese bien, y esto dio como resultado a la extinción, podemos decir, de el Imperio Romano como una fuerza política, social y económica, pero que en estos tiempos modernos nosotros encontramos en la Unión Europea, digamos, podemos decir así, vestigios de este Imperio Romano en la Unión Europea, que se conoce como la Unión Europea. En el caso de esta Unión Europea son 27 naciones que conforman la famosa Unión Europea, pero 12, este es el mapa donde están los países miembros, ¿no?, de la Unión Europea, los que están en azul, pero fíjese bien, quiero mostrarle entonces en este color, como verde, ahí me corrigen con los colores, pero fíjese bien en esta parte que estoy señalando, estos países de la Unión Europea pertenecieron al corazón político y militar cultural del Imperio Romano. Estos países, entonces estos aproximadamente 12 países pertenecen a lo que es la Unión Europea, y esto nos debe llamar poderosamente la atención porque aunque dejó de existir el Imperio Romano como una fuerza política, pero su presencia cultural e ideológica permanece realmente en muchos de estos países, y la simbología, ¿no?, de los 10 dedos es importante, ¿no? En el tema anterior, que pueden revisar, explicaba, ¿no?, aunque son 12 y no 10 conforme la visión, pero esto puede cambiar realmente por las dificultades y los conflictos que están presentándose en lo que es Europa con respecto a la guerra, ¿no? Entonces, y de hecho teníamos un precedente con el caso del Brexit, ustedes recordarán, fíjense bien. Entonces, esto es importante, esta parte. Este mapa que ustedes ven aquí, también para hacer énfasis en Persia, porque aquí les presento a la coalición de naciones que van a conformar, o que se van a conformar, esta coalición de naciones que se va a conformar con el propósito de atacar a la nación de Israel. Recuerden, en el capítulo 38 se mencionan varias naciones, entre ellas Persia, que es la Irán moderna, aquí lo señalamos. Togarma tiene que ver con Turquía Oriental, el Cáucaso, Kuz, tenemos aquí Kuz, que es Sudán moderno, Fut, que es Libia moderno. Todos estos países que menciona en el caso de Ezequiel capítulo 38, lo podemos identificar con los países modernos que están ubicados en esta región. Entonces, pero para hacer la introducción y quedarnos con lo que Irán en las profecías, esto es importante porque también Persia figura como una nación hostil que pertenece a esta coalición, que se une con el propósito de destruir a la nación de Israel, al pueblo del Señor. Esto es importante, mi hermano. Y recordarle que esta coalición, de hecho,
es destruido por intervención divina. En el caso de Ezequiel capítulo 38, el 19 al 22, se menciona de qué manera el Señor va a interactuar. De hecho, un terremoto, ¿no?, que va a confundir a los aliados de tal manera que se van a matar los unos a los otros, una peste, ¿cómo que se llama? Granizo, y de esta forma pues Dios va a acabar con esta coalición de naciones que van a ser sepultados en la frontera de la nación de Israel. Fíjese bien qué importante entonces ir eslabonando y atando estos cabos, porque hoy podemos ver que las profecías son actuales. Hoy podemos ver cómo el engranaje profético se va moviendo para cumplir el propósito del Señor, y todo esto en este tiempo, frente a nuestros ojos. Nos sentamos, miramos noticias y lamentablemente muchos cristianos no se perciben de esta situación. Fíjese bien, entonces, esto es lo que tenemos, el Cáucaso, ¿no? El Cáucaso, pero no vamos a entrar en detalle. Y ahorita vamos a enfocarnos en lo que es Irán. Esto me parecía necesario, este resumen, para que nosotros entendamos la posición de Irán en las profecías. Y vamos a ver cuál es el vínculo realmente con Persia y cuál es el vínculo con Irán. Entonces aquí tenemos Irán en las profecías bíblicas. Entonces fíjese bien, en el caso de los recientes acontecimientos, ¿no?, que se estestán dando en Medio Oriente, entonces hay muchas especulaciones en redes sociales, desinformación, y algunos que consideran que no hay profecías por cumplirse, no ven esto realmente como vinculado pues a la palabra del Señor, a las profecías, y ni mucho menos a Irán en un contexto profético. Pero realmente nosotros como cristianos, nosotros vemos la Biblia como máxima autoridad, y nosotros podemos entender, vincular, no a capricho, sino porque se puede sincronizar la historia con las profecías bíblicas de manera cabal. De hecho, hay tantas profecías que se han cumplido de manera categórica, que realmente pues tenemos la expectativa de que lo que falta por cumplirse exactamente se va a cumplir. La palabra profética más segura la tenemos en la palabra del Señor. Fíjense bien, entonces nos proponemos nosotros que nosotros lleguemos a esa reflexión, no para meter en miedo, no para inspirar temor realmente, sino con el propósito de causar reflexión, porque esto nos puede llevar a ordenar las prioridades, al entender realmente que el afán, la ansiedad, los problemas, todas estas cosas, cuando nos ensimismamos y nos olvidamos realmente de que hay algo más grande que está aconteciendo, entonces nos despistamos totalmente de los eventos que están ocurriendo. Pero cuando nosotros volvemos a las Escrituras y tomamos en serio esta enseñanza, entonces nos damos cuenta de la importancia de nuestra comunión con el Señor, de ordenar nuestras prioridades realmente, porque al fin y al cabo tus ansiedades, tus problemas, los éxitos que vayas a alcanzar, las cosas que vayas a acumular en este mundo, todo va a quedar realmente ahí. Nada de eso nos vamos a llevar. Y mire qué importante entonces que nosotros prestemos atención a esto. Para ello se abordará en primer lugar el origen étnico e histórico de Irán, su relación en el mundo bíblico. Posteriormente se analizará el papel de Persia, particularmente bajo el gobierno de Ciro el Grande, que es importante este vínculo, este eslabón ahí, como instrumento dentro del plan divino. Finalmente se examinarán las profecías relacionadas con Elán y su proyección escatológica, integrando estos elementos dentro de un marco hermenéutico responsable. Fíjense bien, entonces, en el caso fíjese bien, de Elam, ¿por qué nos interesa Elam y por qué está vinculado con esto? Porque en el caso de Elam, fíjese bien, aparece en la lista genealógica de Génesis capítulo 10, versículo 22, dice hijos de Sem, Elam, escuchen bien, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Arán, Génesis 10, 22, también en la lista que se menciona en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 17, que cita: Arfaxad engendró a Cainán, Cainán engendró a Sala, Sala engendró a Eber. Perdón, que estoy leyendo mal. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad. Lud, Arán, Uz, Ul, Geter y Meset.
Fíjense bien que en estas dos listas genealógicas, tanto de Crónica como Génesis, aparece Elam. Elam. Desde esta perspectiva, Elam forma parte de la tabla de las naciones, lo cual responde a una clasificación teológica. O sea que en el caso de Elam, desde el punto de vista bíblico, entonces es de origen semita. Aquí tenemos Elam en este mapa. Fíjense ustedes la importancia de Elam. Entonces, en este caso tenemos la ciudad Susa, que fue la capital, o Susiana, la capital de Elam, y Anshan, los reyes de Anshan. Esto es importante porque luego esto va a transicionar a ser, digamos, la capital de Persia. Pero Susa nosotros lo encontramos mencionado en Esther capítulo 1 versículo al 5. Vamos a leer aquí en el caso de Esther. 1, 2 al 5. Mire cómo dice en el caso 1, 2 al 5. Cuando el rey Asuero ya se había sentado en el trono de su reino, que estaba en Susa, ciudadela. Fíjese bien, aquí en este contexto que estoy leyendo ya está el imperio medo-persa. Pero fíjese bien que menciona a Susa, y en este mapa que estamos viendo, Susa pertenece a Elam. Elam, fíjese bien, en el caso de Nehemías, vamos a leer Nehemías para que miremos también que aquí se ve mencionado y cómo se vincula realmente entonces Elam con las escrituras y con el pueblo del Señor. En el caso de Nehemías capítulo 1 versículo 1, dice Nehemías, palabras de Nehemías ben Jalcalía: aconteció en el mes de Kislev del año 20, que estando yo en Susa, la ciudadela, Nehemías estaba sirviendo de copero al rey en Susa. Una vez más está Susa mencionado. En el caso de Daniel capítulo 8 versículo 2, fíjese bien, tenemos que dice en el caso del profeta: la visión que veía estaba en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, y en la visión yo estaba junto al río Ulai. Fíjense bien que dice que él en la visión fue trasladado hasta Susa, en la provincia de Elam. Entonces, claro que hace referencia a Elam. Entonces aquí tenemos a Elam. Fíjense bien que esto es importante. Entonces, geográficamente Elam corresponde a la región de Susiana, en el sureste del actual Irán. Su capital, Susa, ocupa un lugar destacado en la narrativa bíblica, apareciendo en libros como Daniel y Esther, que son los que yo les acabo de compartir. Fíjese bien. Elam, vamos a ver ahora Elam en la historia. Fíjese bien, importante Elam en la historia. Solo permítanme un momento. Elam en la historia. Fíjese bien, entonces, Elam en la historia antigua. Antes de la llegada de los pueblos indoeuropeos, Elam fue una de las civilizaciones más antiguas y relevantes de la región. Su cultura y organización política presentan características distintivas. Su idioma, en el caso de Elam, era una lengua aislada, no perteneciente a la familia indoeuropea ni semítica. En este sentido, desde la perspectiva de la historia, de la filología, los que estudian las lenguas, la antropología, ellos consideran que en el caso de Elam no era semita, sino que pertenecía a otra familia por el idioma. De hecho, el idioma propio de Elam es el elamita, donde no hay ninguna, digamos, fuente o evidencia de que pertenezca a alguna familia conocida, sino que no se conoce la procedencia de este idioma que hablaban los elamitas, que es el mismo elamita, pues. Fíjese bien, entonces desarrollaron en el caso de estos centros arquitectónicos. En el caso, como le voy a mostrar, la infraestructura de este sigurat, que se conoce como Shonga Sambil, que es en Irán, exactamente en el lugar donde le mostré en el mapa anterior, en Susa, que es hoy actualmente Susana, ¿no? Entonces, este se conoce como un sigurat.
un sigurat. Mire qué interesante, ¿no? Esta es la parte, la entrada, que de hecho era el corazón religioso, digamos, de Juzestán, o el caso de Susa, en el periodo de los elamitas, exactamente, ¿no? El propósito de estos lugares era para la adoración, hecho para sus dioses, porque en el caso de los elamitas eran enoteístas, es decir, tenían varios dioses, pero tenían un dios principal. Fíjense bien, entonces, mire que la construcción de este sigurat, el Chongasanbil, actualmente eso está en Irán, en esa parte de Juzestán, donde era la capital del pueblo elamita. Y esto es considerado actualmente como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Era un edificio en principio de 5 niveles, como pueden ver aquí en esta imagen, que fue recreada, de 5 niveles, 105 metros de longitud por 52 metros de altura, ladrillos de adobe, de barro secado al sol, revestimiento, ladrillos cosidos al exterior. Muchos ladrillos de ellos tenían inscripciones cuneiformes dedicadas a los dioses, y de igual manera estaba inscrito el nombre de los reyes. Entonces en cada una de las capas de los niveles, entonces habían incrustaciones de ladrillos que tenían inscripciones cuneiformes, como pueden ver aquí en este ejemplo, donde también figuraba el nombre del que promovió la construcción de este sigurat, que es Untasnaparisha, así se llamaba. Esta es la imagen o el relieve que hicieron de él, Untasnaparisha. Imagínense, 2500 se cree años que tiene esta construcción. Se cree que se usaron de 1 a 3 millones de bloques. Esto solo para resaltar, de hecho, la evidencia y la existencia de esta nación Elam, que se menciona en la escritura, pero que también en la cronología histórica se recoge información acerca de estos pueblos, ¿no? Que fueron pueblos fuertes en su momento. Entonces, históricamente Elam fue debilitado, y aquí surge otro personaje que tiene que ver con el rey asirio. Ashurbanipal fue debilitado en el siglo VII, lo que generó un vacío de poder. Este es un relieve, ¿no?, de Ashurbanipal. Está con su esposa celebrando un rey despiadado que de hecho quería destruir totalmente el sigurat que le presenté anteriormente. Lo destruyó parcialmente, por eso es que no están los 5 niveles. Llevó cautiva a mucha gente, destruyó y inclusive echó sal en la tierra o el terreno, realmente ahí, con el propósito de dejar infértil el territorio y acabar con esa civilización. Pero realmente esto creó un vacío de poder, porque no lograron llegar a todos los lugares de Elam por la posición geográfica en la que ellos se encuentran, y de hecho pues que le da ventaja al Irán moderno en lo que es la guerra. Fíjese bien. Entonces, ¿qué es lo que ocasionó ese vacío de poder? Entonces, ¿qué es lo que ocasionó? Que muchos pueblos iranios que venían de las estepas euroasiáticas, tras la caída de Elam, estos grupos indoeuropeos provenientes de estas estepas euroasiáticas comenzaron a consolidarse en la meseta iraní. Entre ellos destacaban los medos y los persas, pertenecientes al tronco indoiranio, cuya migración se sitúa aproximadamente entre el 2000 y 1500. O sea que una vez que Ashurbanipal destruye, por decirlo así, el imperio como tal, pero no a la civilización, entonces, y no logra abarcar todo, deja un vacío de poder, y esto es aprovechado por diferentes pueblos iranios que vienen de las estepas euroasiáticas, que es esta parte en verde que miran ustedes, esta estepa
que tiene que ver con una llanura con pastizales, no solo hay arbustos, no hay árboles, pero que abarca diferentes regiones, como es el caso de Europa Oriental. Entonces tenemos Ucrania, Rusia, zona sur cerca del Mar Negro y el Cáucaso y los alrededores, parte de Kazajistán, que es la clave en la estepa. Tenemos Asia Central, que es el núcleo principal, Kazajistán, gran parte del territorio, Uzbekistán, zonas del norte, Turkmenistán, alguna área, y Asia Oriental, que tiene que ver con Mongolia y China. Entonces esto es lo que son las estepas euroasiáticas, pero en este caso, estos que venían de esta parte del Cáucaso, del lado ruso, que eran de origen iranio, vinieron a ocupar, digamos, esta parte del en el caso de los medos y los persas. Fíjense bien que estos detalles son importantes porque vamos a ver la transición del Elam al imperio medo-persa de la mano de Ciro el Grande. Fíjese bien, entonces el surgimiento del poder persa alcanza su punto culminante con Ciro el Grande, fundador del imperio aqueménida en el siglo VI. Ciro unificó a medos y persas, conquistó Babilonia e incorporó los territorios anteriormente dominados por Elam. Este proceso no implicó un reemplazo total de la población, sino una integración progresiva. Fíjense bien qué importante esto, porque en el caso de Ciro ya venía con una política diferente y en vez de conquistar y destruir, lo que hizo fue absorber, integrar de manera progresiva la cultura y algunas formas de administración de lo que es esta civilización elamita. Y esto es importante porque esto es lo que le da identidad a lo que es la nación moderna de Irán. La evidencia histórica y arqueológica sugiere una continuidad poblacional acompañada de asimilación cultural, en la que las poblaciones locales fueron incorporadas al nuevo orden imperial. De hecho, el idioma elamita continuó utilizándose en la administración en etapas tempranas del imperio. O sea que en el caso de Ciro el Grande, utilizó este particular idioma para mantener, digamos, la identidad del pueblo elamita como un sistema administrativo, parte de la comunicación administrativa. Fíjense qué importante, en este mapa ustedes pueden ver entonces que en el caso de las conquistas de Ciro, lo que está en este color verde como tierno es las conquistas de Ciro. Esto que está el hijo, la conquista de Cambiase I, la conquista del hijo de Ciro, y esta parte de aquí es el núcleo original, donde después que vienen de las estepas, se ubican aquí, funda Ciro el Pasargada, Persépolis, lo que es Persia, y luego se va extendiendo en el caso de Ciro, ¿no? Luego Cambiase I, y también en el caso de Darío I. Miren todas estas partes de aquí, y se extiende lo que es el imperio. Este es el señor Ciro II, el Grande, del 559 al 530. Fíjese bien. Entonces, esto es lo que se conoce como el cilindro de Ciro. De hecho, como vamos a ver más adelante, en el caso de la intervención de Ciro no fue coincidencia, sino que fue parte del programa del Señor. Fue un personaje real que existió, que es mencionado en las Escrituras, como vamos a ver, pero por si habían dudas, entonces este es lo que se conoce como el cilindro de Ciro, que arqueológicamente es de un gran valor, de gran valor, porque en este cilindro, en el caso de Ciro, estipula, digamos, su política de gobierno, ¿ya? Entonces él justifica la conquista, él dice, en el caso a los babilonios, ¿no? Exactamente, les dice que en el caso de su gobernante, su rey, no agradó a Marduk y que él fue llamado por Marduk para gobernarlo, y justifica su conquista y que él sí va a hacer lo que Marduk
le dice. Entonces él promueve la restauración religiosa, permite el regreso del pueblo exiliado y legitima su autoridad como rey. En este caso, este personaje encaja, o Dios lo hace encajar dentro de su plan, ¿no? De hecho, él lo ya tenía trazado, porque recordemos que en el caso de Babilonia y las otras naciones asirias llevaban cautivos a las poblaciones que ellos conquistaban. Pero aquí en el caso de las políticas de Ciro cambian drásticamente, porque en vez de subyugar, Ciro gobernaba entonces a las naciones conquistadas, les dejaba su identidad cultural y religiosa, no los presionaba de esta manera, le daba ciertas libertades, y de esta manera estas políticas favorecieron al pueblo de Israel, que recuerden ustedes fue llevado cautivo en el 605, la primera deportación, el primer grupo que fue al cautiverio, y luego en el 586 con la destrucción de Jerusalén y el templo. Muchos fueron llevados cautivos, pero al surgir el imperio persa de la mano de Ciro el Grande, entonces con esta política se decretó el regreso de los judíos a su tierra con una orden de reconstruir el templo, y así estas políticas fueron una parte central del imperio persa, desde los sucesores de Darío, como Cambiases, en el caso de, los sucesores de Ciro, como Cambiases I, en el caso de Darío I, en el caso de Jerjes, Artajerjes, todos ellos favorecieron, fueron flexibles en el caso del pueblo de Israel. Y entonces mire qué importancia, porque la historia da fe, da evidencia de que este personaje mencionado en la Escritura existió, y que estas políticas calzan con esta flexibilidad que tuvo Ciro en el relato de Esdras y Nehemías que nosotros encontramos ahí. Fíjese bien qué importante. Entonces, en el caso de Elam, ¿no? Tiene una continuidad en este sentido genética en Irán. La base genética, digamos, de los iraníes, es la base genética antigua del Cercano Oriente, tiene aportes de pueblos iranios y europeos, influencias posteriores árabes y turcos y mongoles. Mire, esto es importante, ¿no? Los estudios modernos han arrojado esta información de que en el ADN ellos están, de estos iraníes, están influenciados a nivel genético, cultural, por el antiguo Cercano Oriente, por los iranios indoeuropeos que venían de las estepas, y luego, ¿no?, en el proceso de conquista, árabes, turcos y mongoles realmente. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en mente. Esto permite afirmar que Irán moderno es el resultado de una continuidad histórica caracterizada por múltiples capas culturales. Es decir, que en el caso de Elam, como civilización dejó de existir políticamente, pero no murió, fue restaurada por Persia, se mantuvo en Persia, mantuvo su identidad, hasta cierto tiempo su escritura cuneiforme, hasta mantenerse vivo esa identidad en lo que hoy conocemos como el Irán moderno. Entonces, esto es importante para que nosotros entendamos la precisión de las profecías bíblicas y cuál es el protagonismo o la participación de este pueblo y este conflicto dentro de las profecías bíblicas. Ciro, Persia como instrumento de Dios y el papel de Ciro el Grande, en el caso de Ciro en las profecías. Entonces, aquí es lo que le decía, ¿no?, que el caso de Ciro no fue un accidente, sino que era parte del programa de Dios, parte de los decretos de Dios, parte de la voluntad de Dios. Fíjese bien como dice Isaías capítulo 44, versículo 28, que dice a Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Fíjese bien de qué está hablando realmente aquí. Y de hecho, esta profecía fue
proclamada aproximadamente entre el 150 o 250 años antes de la existencia física de Ciro. Mire lo que dice el capítulo 45, así dice Yohei-Bajei es ungido, a Ciro, a quien he tomado por su diestra para someter ante él a naciones y aflojar los lomos de los reyes, para abrir delante de él los batientes y que las puertas no queden cerradas. Fíjese bien, dice, así dice Yohei-Bajei a su ungido Ciro. Mire que realmente en el caso de este texto se hace referencia a Ciro como el ungido. Y es el único gentil que el pueblo judío reconoce como ungido en el sentido funcional de la palabra. Entonces miramos que en el caso de Ciro no fue una casualidad, se imaginan, no estaba en existencia y Dios lo llamó por nombre para utilizarlo con el propósito de beneficiar a la nación de Israel. Mire qué interesante, ¿no? Y Dios lo trae en el momento preciso, según su voluntad, según su cronología. Ciro y la restauración de Israel. Fíjese bien, tras las conquistas de Babilonia, Ciro emitió un decreto que permitió el regreso del pueblo judío a su tierra. En el caso de, vamos a leer en el caso de Edra. En el caso de Edra, vamos a buscar aquí el capítulo 1, versículo 1 al 4, fíjese bien cómo dice el texto, y dice, y en el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera, escuchen bien, la palabra de Yohei-Bajei por boca de Jeremías, Yohei-Bajei despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que en todo el reino se proclamara por pregón y por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, todos los reinos de la tierra me han sido dados por Yohei-Bajei, Elohim de los cielos, y él mismo me ha encomendado que le construya casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Elohim con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y construya casa de Yohei-Bajei, el Elohim de Israel, que es Elohim, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde viva, que le ayuden sus vecinos con plata, con oro y con bienes, ganado, y además de las ofrendas voluntarias para la casa de Elohim que está en Jerusalén. Fíjese bien entonces qué es lo que dice esta narración, que el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que se cumplieran las profecías de Jeremías. Recuerde que el pueblo está cautivo y Daniel tiene una revelación donde él entiende que son 70 años que el pueblo iba a pasar cautivo y luego iban a regresar. El Ciro es la pieza clave en esta restauración del pueblo de Israel, porque es el ungido que Dios ha predestinado y lo llama en el momento preciso de la historia para cumplir su función. Fíjese bien entonces cómo viene encajando realmente estas naciones históricas mencionadas en la Escritura con el contexto actual y la figura del Irán moderno. Fíjese bien entonces, Dios puede utilizar, este hecho establece que Dios puede utilizar potencias extranjeras como instrumentos para cumplir sus propósitos redentores. En este sentido, Persia se convierte en un medio de restauración, en contraste con imperios anteriores que habían ejercido juicio sobre Israel. Fíjese bien entonces cómo Dios utilizó un pueblo gentil, reyes paganos, lo llamó ungido y lo utilizó para beneficiar a su pueblo. Mire qué importante entonces, Elán en la profecía y juicio de restauración. Y aquí miramos una transición, ¿no? Porque pasamos de Elán a Irán. Mire cómo se viene dando la transición, aunque en el caso de Elán está, digamos, absorbido por el imperio persa, no desaparecido, no destruido, y esto es lo que va a ser importante para la identidad de lo que es el Irán moderno que nosotros conocemos. Fíjense bien, entonces, para comprender adecuadamente el alcance de las profecías sobre Elán, es necesario ubicar su territorio en relación con el mundo moderno. El antiguo Elán se localizaba en la región que hoy corresponde a Juzestán, en el sureste del actual Irán. Esta zona constituía su núcleo político y cultural y albergaba la ciudad de Susa.
Esta identificación permite establecer una continuidad territorial concreta entre el mundo bíblico y el actual contexto geopolítico. No se trata de una referencia abstracta, sino de una región históricamente verificable que mantiene su existencia en la actualidad. O sea que fíjese bien, al identificar esto, lo que estamos trazando es la continuidad de la historia. O sea que ha venido en progresión realmente la historia de este pueblo, Elam, Persia, hasta configurarse lo que es el pueblo de Irán, pero sin perder esa identidad. Y esto es importante. De hecho, en el caso de este mapa podemos ver realmente el Elam bíblico y el Irán moderno. Este es el Irán que tenemos el Golfo Pérsico, y está la Susa, ¿no? En el territorio de Elam, lo que hoy se conoce como Juzestán. Fíjense bien, quiero ver si puedo compartir con ustedes esta imagen. Me permiten un momento. Vamos a ver esta enseñanza virtual. Aquí vamos a ver. Para exactamente, pues en un mapa vamos a ver lo que estas regiones de una manera más clara, si es posible. Y creo que ahí sí se ve realmente. Entonces fíjese bien en el caso de Irán. Aquí tenemos nosotros Irán. Aquí está Irán. Vamos a entrar a Irán. Y vamos a buscar la parte, de hecho, aquí de Juzestán, para que ustedes vean, digamos, esa parte, ¿no? Que esto sería entonces Juzestán. Aquí es Shustar o Susa, que donde estaba la Susa, ¿no? La capital exactamente del imperio persa y de Elam. Esta es la región que tenemos aquí. Y si ustedes, aquí tenemos todas estas provincias son claves para Irán, el Irán actual, Isfahán, donde tienen yacimientos, ¿no? Y tienen su industria o el refinamiento, ¿no? De lo que es esta sustancia. Ustedes recuerdan, ¿no? Para lo de la bomba atómica, ¿no? Para tener este tipo de bombas, ¿no? Que refinan el uranio. Entonces, pero esta parte no sigue siendo muy importante, porque que tenemos aquí lo que es el Golfo Pérsico, y esta parte de aquí lo que es el estrecho, se conoce el estrecho de Hormuz, que actualmente pues está controlado totalmente por lo que es Irán. Pero fíjense bien que yo quiero que ustedes aprecien esa transición o esa continuidad y la importancia que tenía para Elam, para Persia, tiene una importancia también actual para lo que es el Irán. Mire qué importante realmente entender esto también, mi hermano. Fíjese bien. Entonces, asimismo, en el caso de esta región, ha conservado su relevancia a lo largo del tiempo. Durante el dominio persa fue integrada sin perder completamente su identidad, y en la actualidad continúa siendo una zona estratégica tanto por su ubicación como por su importancia económica realmente. Entonces imagínense pues que la relevancia histórica en ese contexto antiguo sigue y continúa hasta el día de hoy, de tal manera que, como vamos a ver en el caso de este Juzestán,
donde se encontraba la capital del imperio persa y de Elam, es clave para lo que es esta nación iraní. Fíjese bien, entonces, de hecho, pues voy a mostrarle aquí la importancia, porque en el caso de Juzestán, bueno, ya le mostré en el mapa, no Juzestán, pero fíjese bien que aquí hay yacimientos de petróleo y de gas, que es la base, ¿no?, económica de lo que es Irán. Y aquí en Juzestán también hay una isla, que es la que, según quieren tomarse, en el caso del ejército estadounidense, por su importancia y su relevancia. Fíjese bien, y tiene esta importancia económica, pero también tiene una importancia agrícola, porque hay ríos que pasan cerca y que favorecen lo que es la agricultura, pero también militar, porque exactamente tiene fronteras con lo que es Irak realmente, ¿no? Y tiene su paso pues realmente para conectar con estas naciones del Golfo Pérsico. Y aquí el estrecho de Hormuz, que como ustedes ya saben, pasa el 20% de lo que es el petróleo y que abastece a muchas naciones asiáticas. Fíjese bien, qué importante entonces entender estos detalles, ¿no? Salida del mar, posición fronteriza clave, recursos agrícolas. Fíjese bien entonces. Ahora, en el caso de Elam, se menciona en Jeremías capítulo 49, versículo 35, que vamos a buscar ese texto. Fíjese bien, Jeremías capítulo 49, versículo 35, se menciona un juicio para Elam. Dice en el 35, así dice Yuhei Sebaot: he aquí yo quiebro el arco de Elam, el centro de su fortaleza. Fíjese bien, yo quiero el arco de Elam. De hecho, los elamitas eran considerados como fieros al arco, y ellos heredaron esa, esa técnica y esas capacidades a los persas realmente. Y esta profecía habla de quebrar. De hecho, tiene un cumplimiento en su contexto histórico, porque de hecho el Elam, ¿no?, ese territorio en Juzestán, esa parte, fue quebrado por Arsubanipal, pero que también a su vez no fue eliminado totalmente, sino que fue absorbido por Persia realmente. Fíjese bien, aquí el versículo 39, mire lo que dice: pero en los últimos días, dice Yohei, hará regresar a los cautivos del Elam. Entonces, de alguna manera se habla de la restauración del Elam, pero hay un cumplimiento futuro acerca de este juicio realmente. Ya, eso es lo que se conoce como profecía de doble cumplimiento, donde este Elam, este Irán moderno, este Persia, va a ser castigado por el Señor, pero va a ser restaurado realmente, donde miramos el juicio y miramos la restauración, porque ustedes recordarán en el caso del reinado de Jerjes, en el caso en el contexto de Esther, ¿no?, la confabulación que Amán elaboró para poder desaparecer o destruir a los judíos de lo que es Susa, cómo confabuló contra Mardoqueo, de hecho, y logró hacer, ¿no?, que el rey le diera permiso, un decreto para poder destruir en todos los lugares a los judíos. Mas sin embargo, todo su plan maléfico se fue invertido, porque Dios cuida del pueblo de Israel, de tal manera que la hoguera que él había hecho para Mardoqueo fue en la misma que lo colgaron a él. Algo interesante es saber que este Agageo era de los amalecitas, que es un pueblo que odia al pueblo de Israel por todas las generaciones, y que es el objeto de la ira de Dios realmente en el caso del pueblo de los amalecitas. Interesante también que la descendencia de estos amalecitas ha llegado
a ser parte de la identidad de muchos de los gobernantes de este Persia moderno, este Irán moderno como es Irán. Y ahí, digamos, podemos ver ese odio histórico manifestado en la hostilidad de lo que es los iraníes hacia el pueblo de Israel. Entonces mire qué interesante realmente. Entonces, por lo tanto, tiene que ser castigado por su hostilidad contra el pueblo de Dios. Esta expresión, hablando del versículo 39, sugiere una proyección futura dentro del desarrollo del plan divino, hablando de la restauración. La promesa de restauración indica que Elán no desaparece del panorama bíblico, sino que permanece dentro del marco del propósito de Dios. Este principio refleja una visión más amplia en la que las naciones participan de diversas maneras en el cumplimiento final de la historia redentora. Persia en escatología, ¿no? De hecho, mirábamos, o le mostraba anteriormente el mapa, donde la coalición de naciones dirigidas por un pueblo del norte, se cree que en este caso Rusia, en el versículo 38 de Ezequiel, donde dirige esa coalición de naciones con el propósito de destruir a lo que es la nación de Israel. En Ezequiel, capítulo 38, versículo 5, se identifica a Persia, ¿ya?, como protagonista o participante de esta coalición. Note bien este dato porque es importante, ¿no? Persia es mencionada como parte de una coalición que se levanta contra Israel. Desde una perspectiva geográfica, esta referencia corresponde al territorio actual de Irán. Esta correspondencia permite considerar la relevancia de Irán dentro del escenario descrito por el profeta y los acontecimientos actuales como una progresión en el cumplimiento profético. ¿Cuál es la naturaleza de este conflicto? El pasaje describe una invasión contra Israel caracterizada por la participación de múltiples naciones y una intervención decisiva de Dios. Este evento está entendido como futuro dentro del marco escatológico. Fíjese bien. Entonces, ¿qué quiere decir realmente esto? Que, una vez más, en el caso de esta coalición que se va a configurar, se ve la hostilidad, pero dentro de estos países está Persia. Y esto, digamos, los acontecimientos actuales, la guerra actual, entonces afirma esta profecía. De hecho, como miramos como Persia, en la figura del pueblo moderno Irán, odia a lo que es la nación de Israel. Entonces, el que esta nación actualmente no se está desarrollando completamente la profecía bíblica, pero miramos estos actores que pertenecen a esta coalición según la profecía, actuando con hostilidad hacia el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que es probable que se desarrolle una coalición con el propósito de eliminar a lo que es la nación de Israel. Hay muchos presidentes que han declarado abiertamente que Israel les estorba y que necesitan extirparlo totalmente de lo que es Medio Oriente. Entonces, por lo tanto, esto más bien nos da evidencia, una vez más, de la certeza de la palabra del Señor. Y como en el caso de Persia, Irán moderno, viene a ser protagonista dentro de las profecías bíblicas o participante según el programa de Dios. Fíjese bien. Entonces, en el contexto actual, el papel de Irán en Medio Oriente presenta elementos que algunos intérpretes consideran coherentes con el panorama descrito en Ezequiel. Tiene una posición abierta, ¿no?, al pueblo de Israel, tiene una influencia regional. Exactamente, Irán influye, y por eso es que de alguna manera pues están recibiendo ataques de parte de los Estados Unidos. Su participación en alianzas estratégicas. Estos factores pueden interpretarse como indicios dentro del desarrollo del escenario profético, sin que ello implique un cumplimiento definitivo. En el caso de esta guerra sabemos que la iglesia tiene que ser levantada primeramente y probablemente se dé al final del primer periodo del gobierno del anticristo, que es el periodo de paz. Eso es lo que manejamos. Ahora, si ustedes leen conmigo en el caso de Zacarías capítulo 12, versículo 2 al 3, vamos a ver realmente Zacarías capítulo 12, versículo 2 al 3, vamos a ver realmente
La situación de la nación de Israel está descrita en esta profecía. He aquí yo convierto, fíjese bien, a Jerusalén en copa embriagadora para todas las naciones en derredor, pero cuando haya asedio contra Jerusalén también lo habrá contra Judá. Aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, y a todos los pueblos, todos los que intenten cargarla serán despedazados, aunque se junten contra ella todas las naciones de la tierra. Aquel día, dice Yuhei Bajei, heriré a todo caballo con pánico y a todo jinete con locura, pero abriré mis ojos sobre la casa de Judá, mientras hiero con ceguera a todo caballo de los gentiles. Mire entonces lo que está diciendo realmente la profecía. Y si nosotros vemos en la actualidad, entonces, ¿cuál es la condición de Israel? De hecho, todas las naciones de alrededor están totalmente enemistadas con lo que es Israel en su mayoría. Entonces, de hecho, si nosotros vemos este mapa que le estoy mostrando, vamos a ver realmente que desde la fundación del Estado de Israel, recuerda que Israel desaparece como ente político desde el 70 después de Cristo. Cristo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra sin ser destruido. Ellos rechazaron a su Mesías. Dios le proclama o declara ese juicio que iba a llegar a su vida 37 años después. Entonces, exactamente, el general Tito destruye, arrasa con lo que es Jerusalén, con lo que es el templo, cae su identidad religiosa, y todos los judíos son dispersados en su mayoría en las diferentes naciones, y comienzan a germinar, a surgir, a prosperar en esos lugares. Y por un periodo de casi 2000 años, 1800 y pico de años, Israel no existe como una entidad política. Su presencia cultural y religiosa se disemina en en los diferentes lugares. Su identidad se mantiene, pero políticamente no existe. Y miramos una profecía en Isaías capítulo 66, versículo 8, acerca del nacimiento de una nación en un solo día. Este cumplimiento lo miramos en 1948, un decreto de la ONU realmente, donde surge una vez más lo que es Israel como una entidad política, vuelve a surgir, vuelve a aparecer en el mapa, y se da el cumplimiento, la higuera reverdece, y ahí comienza el reloj profético. Pero inmediatamente que Israel surge como nación, se da el decreto, varias naciones, entonces árabes, se levantan para sacar a este pueblo, según ellos, intruso, de esta región. Y tenemos entonces la guerra de 1948, que es la guerra de 1948, que es la guerra del Sinaí. La guerra de independencia, la guerra de independencia. En el caso de 1967, 1956, la crisis de Suez, o lo que se da en el Sinaí, en la península del Sinaí, se da una guerra que también en el caso de Israel la gana. En el caso de 1967 tenemos lo que se conoce como la guerra de los 6 días, la más famosa de todas, donde varias naciones armadas hasta los dientes llegaron con el propósito pues, de eliminar a la nación de Israel, y miramos realmente el resultado. Israel no solamente ganó la guerra, sino que también se anexionó varias regiones. En el caso de Cisjordania, los altos del Golán, el este de lo que es Jerusalén, la península del Sinaí, ¿no?, que fue ocupada de 1967 hasta 1982, parte de la Franja de Gaza. Entonces, de hecho, en el caso, de hecho sobrepasaron el territorio que fue asignado por la ONU hasta en un 22%, y sigue creciendo. Entonces, pero si ustedes se fijan, la mayoría de estas guerras, inclusive la guerra del Yom Kippur 1973, todas estas guerras realmente fueron ganadas por el pueblo de Israel. Increíblemente, una nación pequeña, donde Nicaragua es 6 veces mayor territorialmente hablando que Israel, en medio de un desierto, rodeada por enemigos, no ha podido ser destruida. Fíjese bien qué importante entonces, donde podemos ver la mano de Dios en cumplimiento, guardando sus promesas,
de preservar a su nación, a pesar de que Él no está tratando directamente con la nación de Israel. Y esto es importante entonces realmente que nosotros estemos atentos de esta situación, porque aquí vemos lo que Zacarías describe realmente: copa que embriaga, piedra que destruye realmente a todo aquel que ha querido hacerle daño. ¿Se imagina? Miremos lo que dice Zacarías capítulo 14. He aquí el día de Yahweh Bajai viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será conquistada, y las casas serán saqueadas, y las mujeres serán violadas, y la mitad del pueblo irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después Yahweh Bajai saldrá a combatirá contra aquellas naciones, como cuando combaten el día de la batalla. Aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos será partido por el medio, quedando un gran valle de levante al poniente. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Fíjese bien que describe aquí. De hecho, aunque actualmente pues no hay una nación que pueda destruir a la nación de Israel, ni inclusive la coalición formada en Ezequiel capítulo 38, sino hasta que se levante este personaje, el anticristo, que va a soliviantar, por decirlo así, naciones para destruirlo a lo que es la nación de Israel. Pero una vez más miramos la intervención divina, porque en el caso de Ezequiel 38 interviene Dios, pero de esta manera interviene el Señor personalmente en la persona de Jesucristo, destruyendo al anticristo, destruyendo a todas estas naciones que se confabulan en contra de Israel, pero va a ser castigada la nación de Israel. Mire qué importante entonces entender, vincular y asociar las profecías bíblicas y sincronizarla con la historia, para nuestra edificación, para nuestro entendimiento, para el discernimiento de los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos. Entonces, en el contexto actual, presenta características que armonizan con esta descripción que leímos de Zacarías, ¿no? Israel como punto focal de conflicto, persistencia de tensiones regionales, intereses globales constantes. Esto sugiere un desarrollo progresivo del escenario anticipado en las Escrituras, mi hermano. Entonces, fíjese bien, entonces, en lo que estamos, vamos aquí, en lo que estamos compartiendo, ¿no? Para que ustedes vayan atando cabo y nosotros entendamos que no es con el propósito de asustar, sino con el propósito de llevarnos a la reflexión, que entendamos nosotros cuál es lo más importante para nosotros como cristianos, nuestras metas académicas, empresariales, económicas, qué es lo que nos afana, qué problema nos gobierna, realmente son más importantes que nuestra comunión con el Señor. Con esto no se quiere alentar al pesimismo, al quedarse brazos cruzados, sino que realmente hagamos las cosas pero expectantes, despiertos, viendo realmente los acontecimientos, porque cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, nos despistamos realmente de lo que está ocurriendo alrededor de este mundo, cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo delante de nuestros ojos, y nos descuidamos realmente, no nos damos cuenta de lo que está pasando. Al fin y al cabo, con todas tus preocupaciones, todas las acumulaciones que has hecho de riqueza, logros materiales, logros académicos, no van a servir de nada, porque el mundo va de mal en peor cada día realmente. El dinero no va a tener ninguna relevancia cuando se trata de sobrevivir realmente. Entonces, este mundo, ¿cómo va caminando? Crisis políticas, económicas. Entonces, para que nos demos cuenta realmente que es lo más importante. Actualmente está un conflicto serio realmente, que a nivel político, a nivel económico, va a afectar y está afectando a nivel global la economía. Entonces, ¿en quién vamos a confiar? En Dios. Esto no es para ponernos mal, sino realmente para que nuestras expectativas crezcan y nosotros desarrollemos confianza en el Señor, que a pesar de las circunstancias que se puedan venir, nosotros tengamos la seguridad de que Dios es nuestra providencia y que Dios tiene cuidado de nosotros y que su plan lo va a llevar a cabo conforme a su propósito y su voluntad. Entonces, mis hermanos, para concluir, al integrar los elementos históricos, bíblicos y teológicos desarrollados en este estudio,
se observa una coherencia significativa entre la narrativa de las Escrituras y la permanencia de las naciones a lo largo del tiempo. Las profecías bíblicas forman parte de un proceso progresivo dentro del plan soberano de Dios en la historia. En este contexto, entidades antiguas como Persia encuentran su continuidad identificable en el mundo moderno, lo cual permite considerar su posible relevancia dentro del escenario profético descrito en este texto, ¿no? Como Ezequiel 38, que habla de esa coalición que se va a armar, ¿no? Para la destrucción del pueblo de Israel. No obstante, esta relación debe abordarse con prudencia hermenéutica, evitando establecer equivalencias inmediatas entre los acontecimientos actuales y el cumplimiento definitivo de la profecía. No decimos que se está cumpliendo totalmente, pero va en progresión. Más bien, estos elementos pueden entenderse como parte del desarrollo del escenario en el cual los propósitos divinos habrán que cumplirse. De este modo, el análisis del papel de Irán no conduce a interpretaciones especulativas, sino a una afirmación fundamental. Dios gobierna la historia, dirige a las naciones y asegura el cumplimiento de su palabra. En este marco, Israel continúa ocupando un lugar central dentro del programa profético, mientras que las demás naciones participan dentro de ese propósito soberano que avanza hacia su consumación. Entonces, fíjense bien, entonces, ¿qué es lo que miramos realmente aquí? El plan de Dios desarrollándose, que todo está ocurriendo según el plan determinado del Señor. ¿Por qué es importante esto realmente? Para que veamos la fidelidad de Dios y para que nosotros nos afiancemos más en el Señor. Y vemos también lo que es la certeza de las profecías bíblicas, cómo esta nación, Irán, está vinculada históricamente a la Biblia, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y aunque en un momento va a ser hostil, y como estamos viendo, es hostil, va a llegar un momento, así como bajo la mano, ¿no? Y el gobierno de Ciro el Grande fue flexible a la nación de Israel y logró ser beneficiosa hasta el punto de decretar la restauración y el regreso de los cautivos a su nación. Entonces, Elam, Persia, Irán, en algún momento va a servir para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios me les bendiga. Espero que de alguna manera pues sirva de edificación esta palabra. Si hay alguna duda, si hay algún error que ustedes puedan notar, también lo pueden hacer saber. Bendiciones, mis hermanos, y Maranata.